Su mundo, sus noticias. Desde 69 News, edición en español. Take care, Senor Donlo. Donlo. Just get a video of that. Donlo. Let's go like this, and then we'll point and say, take care of Senor. We're gonna be like, Senora Donlo. Senora Donlo. Senora Donlo. No. Senora Donlo. Tell them no. Senor Caro Donlo. That's it, right? Take care, Senora Donlo. Estoy aquí en Scarsdale High School, donde hay una profesora magnífica de español. Señora D'Angelo es una profesora de juniors y seniors en Scarsdale High School. Ella está simpática, cariñosa y tiene una pasión de enseñando. So actually it was before I started working at Scarsdale. One time I was driving up to the Catskills. It's a little fishing trip. And I actually caught a nail in my tire. And so I'm on the side of the Taconic. It's pouring rain, driving by. I'm trying to flag down these cars. No one's pulling over. And then out of nowhere, a car pulls up behind me. And who gets out but Senora D'Angelo. And I didn't know her at the time. She introduced herself. She actually, I didn't have a jack, the thing that you rotate, lifts the car, comes over, lifts the side of my car onto its side, and for enough time, I'm talking like 3 minutes, like a deadlift, and I'm able to take the tire off and change it. And then she kind of just patted me on the back and said, go get him, and just walked away. Never told me anything else. And then 3 years later, here I am working as freshman advisor with her. Very small world. So, mi primera impresión de señor D'Angelo es que una vez fuimos a la discoteca y yo estaba bailando mucho utsing utsing y de repente viene una señora loca y está haciendo el worm en el piso en un traje de Elvis Presley y supe que era señora D'Angelo, una profesora de Scarsdale High School, y eso yo dije, wow, qué profesora para estar en una discoteca bailando como una loca. Bueno, la razón que yo decidí ser profesora, pues es que yo tenía una profesora de español de maravilla durante el colegio y en realidad ella me inspiró en cuanto a aprender español y hablar español, pero cuando me gradué de la universidad no fue mi plan, ¿no? Pero eventualmente yo decidí que quería tratar, ¿no? Experimentar. Y, en fin, 3 años en otra escuela, yo acabé aquí en Scarsdale y la verdad es que fue la mejor decisión de mi vida, ¿no? Mi misión como profesora es que yo quiero que mis estudiantes tengan una pasión por el idioma, por la cultura y que salgan de mi sala con un aprecio por esta cosa que yo quiero tanto. The first time I met Senora D'Angelo, I thought she was very serious, very closed off to the world. But as you get to know her, she's a really bright light. And I have the pleasure of working with her in as a freshman advisor for the freshman class. Me gusta que señora D'Angelo sea alta, super guapa, super inteligente y en general una muy buena persona. La cosa más cómica de D'Angelo creo que es cuando para Halloween se viste como Elvis Presley y tiene siempre su pelo aquí y empieza En mi opinión, la señora es una buena profesora y le importa a los estudiantes y ella tiene mucha compasión para todos. Sí, estoy de acuerdo con él. Un día last year, I was put in la clase de Señora D'Angelo y fue la experiencia, the best experience of my life. I really miss the blitzes a lot. I'm gonna start crying. I actually really miss her. I have to go back to my village. She's my mentor. Senior options, she wrote mi recomendación. Estoy seguro que era fantástico porque Señor D'Angelo es la mejor profesora del mundo.
Hay muchas actividades que las personas de la clase de señora les gustan. Mi película favorita de la clase de señora D'Angelo fue Cautiva porque tuvo lo más acción de los todos. Mi película favorita era Cautiva. Me encantó las escenas interesantes y los personajes eran muy interesantes y la historia era muy interesante. Todo era muy interesante. Mi película favorita de la clase de señora D'Angelo fue Missing. Pienso que la historia de Charlie y la guerra civil de Chile está muy interesante y también fue interesante para ver cómo los gobiernos de Chile y los Estados Unidos trataron con la situación. Me gusta trivia mucho. Trivia es la mejor parte de mi semana. Todos los días yo quiero jugar trivia. Todas las noches yo quiero jugar trivia. Me gusta los blitzes un poquito porque te obligan a estudiar para el examen que viene. Mi favorita parte de la clase de señora D'Angelo fue trivia porque fue un buen uso de tiempo los viernes. Mi favorita parte de la clase de señora es los cheques, pero no sé qué es un cheque, pero me siento muy bien cuando yo recibo un cheque. A cheque es un punto para una cosa. ¿A cheque? Un cheque es una pregunta correcta? Or un... I don't know, I'm literally... What's a check? No sé. ¿Qué es un cheque? Mi sistema de cheques. Para otra gente es un dolor de cabeza, pero yo voy a explicar. Es que yo doy cheques porque todo el mundo estudia y entonces si estudias tienes la oportunidad de contribuir a la clase. Si alguien no sabe una pregunta, una respuesta, otra persona puede contestar, recibir crédito. Jugamos un partido, es algo para dar un premio, ¿no? Para un partido. Y entonces es un método para darles oportunidades, ¿no? A los estudiantes para recibir otro tipo de crédito. En el aula, señora D'Angelo tiene algunas tendencias. Sus estudiantes tienen imitaciones cómicas de su profesora. Yep. 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 Atención. Yep. Lo especial de Scarsdale High School es que no voy a ponerme sentimental. Es que yo tengo la oportunidad de enseñar a estudiantes espectaculares con tanta motivación, familias dedicadas a la misión de educación y entonces eso es el secreto de tener éxito en el mundo de educación, que somos un equipo, pero yo vengo cada día a esta escuela y me encuentro con gente fabulosa. Eso es lo que puedo decir. Take care, señora. Take care, señora. Me encanta, señora. Me encanta, señora. Me encanta, señora. Me encanta, señora. Te quiero, señora. Me encanta, señora. Ojalá, señora, que tengas una apreciación para sus estudiantes porque este es un video muy fantástico. Te amo, señora.